Bienvenidos a Tan Claro como el Agua, el podcast donde exploramos los temas más relevantes en torno al vital líquido, de la mano del arquitecto Juan Ignacio Barragán, director general de Agua y Drenaje de Monterrey. Hola, muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en Tan Claro como el Agua. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, un poquito técnico, pero la verdad es que es algo que ha venido a cambiar mucho la situación en la que estamos manejando el agua en servicios de agua y drenaje de Monterrey. Incluso ha habido gente que ha hecho bromas con el tema de las modulaciones de presiones. Ahorita platicaré un chiste por ahí que salió. Pero en fin, es un tema que nos ha ayudado muchísimo a poder enfrentar la crisis del agua. Y tenemos el día de hoy al responsable del área. Y entonces le voy a pedir aquí al ingeniero Eduardo Ortegón que se presente para conocer un poquito su trayectoria brevemente y luego entramos ya al tema directamente. Eduardo, por favor. Muy amable arquitecto, mi nombre es Eduardo Ortegón Williamson, actual director de Tecnologías e Innovación en Servicios de Agua y Drenaje Monterrey. De profesión soy ingeniero químico, tengo un posgrado en Dirección de Empresas del IPADE, una especialidad en Derecho Energético por la UDEM y una maestría en Administración Pública y Política Pública del TEC. La mayor parte de mi vida profesional he estado en el ámbito del agua y entré al servicio público con tu administración, con la presente administración en octubre del 2021 y encantado de estar aquí. Muy bien, Eduardo, pues te ha tocado un tema que ha sido polémico. Claro. Y que es bien importante explicarlo porque ha sido sumamente útil para poder enfrentar la crisis del agua, pero no deja de ser polémico. En alguna ocasión comentábamos que para poder entrar a un proyecto de modulación de presiones necesitamos que haya una crisis, porque es muy difícil en una situación de abundancia ponernos a modular la presión. Entonces, primero que nada, una definición sencilla, ¿qué es modular la presión del agua? Pues modular la presión del agua es usando elementos tecnológicos, a los cuales entraremos a detalle un poco más adelante, dar una presión definida por nosotros a nuestros usuarios. Nosotros tenemos un sistema complejo, somos una ciudad de montañas y como tú sabes, esta diferencia de altura entre un usuario y otro ocasiona que el nivel de presión sea diferente. Lo que estamos haciendo con el programa de modulación de presiones es, en términos topográficos, poner a Monterrey, que es una ciudad de montañas, en un nivel, en el mismo nivel, en términos de altura, y esto nos da la gran ventaja de poder dar una presión uniforme, equitativa a nuestros usuarios, que no era el caso, como bien sabes, antes de la instrumentación de este programa. Básicamente es usando elementos tecnológicos, en este caso el corazón del sistema, que son las válvulas reguladoras de presión, sostener una presión definida que asegura un muy buen nivel de servicio para nuestros usuarios. ¿Cuál es un buen nivel de servicio? Son del orden de 2.5 kilos y medio de presión. Ok, ¿sí? ¿Y cómo llegamos a esos 2.5 kilos? Una medida de la presión básicamente es la fuerza que el agua ejerce en determinada punto, en determinada área. Tiene que ver con la altura. La unidad de la presión que más creo que es didáctica para estos casos es metros columna de agua. Precisamente tiene que ver con la altura. Vamos a pensar en un tubo largo, vertical. Si nosotros le conectamos abajo una manguera con 2 kilos de presión, que es equivalente a 20 metros columna de agua, ese tubo va a subir exactamente hasta los 20 metros de altura, no más y no menos. Ahora, dando a nosotros a un usuario a una casa 2 kilos de presión o 20 metros columna de agua o 2.5 o 25 metros columna de agua, nos aseguramos que en una casa normal de 2 pisos pueden bañarse con una muy buena presión en su segundo piso. Esto quiere decir, por ejemplo, que pensando en una situación sencilla, que el tanque de agua que surte a esa casa esté más o menos 25 metros más arriba de la casa. Exactamente, esa es otra manera de verlo.
Y creo que es lo importante para que la gente entienda. Ahora, ¿qué pasa si este tanque está 25 metros arriba de esta casa, pero tenemos una casa que está, vamos a decir, en una loma y en vez de estar a 25 metros está a 45? Entonces tendríamos 45 o 4.5 kilos de presión. Exactamente. ¿Cómo le hacemos en ese caso? En casos como ese, y estamos llenos de casos similares en toda la ciudad, lo que hacemos es ponemos este elemento, que son las válvulas reguladoras de presión. Lo que hacen es sostienen una presión aguas abajo, después de la válvula, de manera que esta casa, que de no contar con este elemento tendría 4 kilos y medio, 45 metros columna de agua, le podamos dar los mismos 25 metros columna de agua que tiene la otra casa, que está recibiendo un buen nivel de servicio. Entonces lo que buscamos es hacer equitativo el servicio. Exactamente. Lo que queremos es no dar presión de más. La presión de más, como sabes, incluso dentro de los hogares puede dañar tuberías, puede dañar enseres domésticos, puede causar fugas, lo mismo que nuestro sistema de distribución. Así que la intención es dar un nivel óptimo de servicio por medio de una presión determinada de manera tal que a los usuarios que están dentro de un área donde se modula la presión puedan bañarse sin ningún problema en un segundo piso. O sea, tenemos una presión establecida más o menos, porque pues tampoco no es perfecto, más o menos equitativa para toda la ciudad. Algunas zonas se les tuvo que bajar un poquito la presión, pero en otras nos permitió subirles. Exactamente. Tenemos unos casos como Juárez, que están cerca de nuestra planta potabilizadora, por poner un ejemplo, donde tenían presiones del orden de los 5 hasta 6 kilos. Esta es una presión excesiva. Pone un estrés muy fuerte tanto en las tuberías de distribución de nuestro organismo como en las de las casas. Al nosotros poner estos elementos, esta instrumentación, estas válvulas, le estamos dando una presión, por un lado le estamos dando una presión muy buena, una mejor presión para ellos. Evitamos que se dañen sus tuberías, su plomería en su residencia, pero a la vez, obviamente, una mayor presión es directamente proporcional al volumen. Mientras más presión le des a una tubería de determinado diámetro, más volumen va a salir. Así que al darles una presión de servicio adecuada, le estamos dando también un volumen de agua adecuada. Sin embargo, estamos preservando una buena parte de ese volumen. Y ese volumen lo estamos aventando, lo estamos mandando hacia zonas donde antes, donde necesitan más agua, donde no tienen esta circunstancia, como el ejemplo que mencionamos de Juárez, del municipio de Juárez, que por altura, por cota, tienen mucha presión. Y yo creo que es importante comunicarle a nuestros usuarios que gracias a este sistema, sin tener más agua, logramos llegar a colonias más alejadas, donde hace 2 años no les alcanzaba el agua, no llegaba. Por ejemplo, en Escobedo, en el norponiente de Monterrey, incluso en algunas zonas de García. Más o menos, ¿qué cantidad de agua estimas que hemos recuperado con esta eficiencia nueva que tenemos en agua y drenaje? Un concepto muy importante que tiene que ver con la modulación es la sectorización, que en términos muy simples, un sector hidráulico es una zona determinada que tiene solamente una entrada, ¿sí? Solamente una entrada de agua y un número definido, determinado de usuarios, de casas, de negocios. Nosotros, aparte de válvulas reguladoras de presión, pusimos medidores inteligentes, registradores de datos y elementos que nos permiten no solamente ver en tiempo real qué es lo que está pasando, sino también controlar a distancia. Bueno, en estos circuitos, y son muy importantes porque es un universo muy definido que podemos medir con mucha precisión en tiempo real. Tenemos muchos casos en distintos sectores y macrosectores de la ciudad en donde el ahorro que logramos fue muy consistente, del orden del 33%. ¿Qué quiere decir? Logramos
dar servicio continuo 24 horas usando una tercera parte menos del agua que antes se necesitaba. ¿Y qué es lo que pasa? Este agua que recuperamos, este 33% aproximado que estamos recuperando, se va a zonas que antes no le llegaba o se queda en nuestras fuentes, en nuestros acuíferos o en nuestras presas. Así que esa es la principal ventaja de este programa. Por un lado, estamos dando servicio 24/7. Esa es la naturaleza o es el propósito de la modulación de presiones, que la tubería siempre tenga agua. Pero por otro, estamos preservando nuestros limitados recursos y alargándole la vida útil tanto al agua subterránea, sobre todo al agua superficial. Habíamos calculado de que nos estamos ahorrando alrededor de 2 metros cúbicos por segundo. Hasta un poquito más. En términos generales en la ciudad, con el avance que traemos, andamos del orden de un poco más de 2 metros cúbicos por segundo. Estamos hablando de cerca de un 15-16%. Esto, sinceramente, y no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales o expertos en el tema, es algo nada corto de histórico. Lo que se hizo, y como bien tú dijiste, la crisis nos permitió, como tú decías, pues no podemos desaprovechar una buena crisis. Y la crisis nos permitió, en tiempos muy recortados, implementar un programa que lo teníamos de inicio programado a toda la administración. Y esta rápida implementación e instrumentación de este programa nos hizo maravillas, ¿no? Fue la época adecuada, las circunstancias muy difíciles, pero necesarias para poder implementar esto en tiempo récord. Y los resultados ahí están, ¿no? Es agua que estamos recuperando y con un costo-beneficio muy atractivo. Fíjate que hace unos días platicaba con un periodista y él me decía que ya en su casa ya no había cortes, y le dije, es que nunca había cortes, era la modulación de presión. Y creo que esa es una de las grandes ventajas. Yo le quiero decir a la gente, hoy día estamos surtiendo a toda la ciudad con algunas pequeñas deficiencias en la zona de García, pero ahí es por otra problemática, que no tenemos su tubería del diámetro suficiente, pero con la misma agua que teníamos hace 2 años. O sea, a pesar de que ha crecido mucho la demanda, y esto es parte de las ventajas. Más o menos, ¿cuántos sectores tenemos en la ciudad? Esta es una muy buena pregunta. Afortunadamente, en 1997, si mal no recuerdo, se detonó un programa muy importante de sectorización en el organismo. Agua y Drenaje tiene cerca de 3,000 circuitos hídricos, circuitos herméticos, de aproximadamente 500 casas o 500 usuarios en general. Y yo quisiera aprovechar para comentarte, tú sabes, me ha tocado participar en distintos foros internacionales, y una pregunta que siempre hago a los asistentes es si conocen una ciudad que esté mejor sectorizada que Monterrey. Les comento que tenemos una población de cerca de 5.5 millones, tenemos 3,000 circuitos de cerca de 500 usuarios, 1.55 millones de usuarios en la zona metropolitana, y todo el mundo se queda sorprendido por el nivel de sectorización que tenemos. ¿Y para qué nos ayuda esta sectorización? La sectorización es una buena práctica que hacen los mejores organismos del mundo. Imagínense que de repente tenemos una fuga en una ciudad como Monterrey, o muchas fugas. Si no la dividimos en secciones que podemos analizar por separado, pues pudiéramos tener la misma información para suponer que la fuga está en Guadalupe o que está en San Nicolás. Sin embargo, al nosotros tener medidores y al tener elementos que nos comunican presiones y volúmenes en sectores muy definidos, como en este caso los circuitos de 500 casas, que son muy chicos, pues podemos de una manera muy asertiva localizar o suponer dónde podemos tener tanto fugas como errores de medición como tomas clandestinas. Ahora, en algún momento, pues sí, sobre todo al principio, mientras se dominaba la herramienta, pues hay veces se nos pasaba un poco la mano en la disminución de presiones, y eso se interpretaba como cortes.
De hecho, por ahí salió en una ocasión una broma en un medio de comunicación que decía, es que mi novio me moduló. Decía una muchacha, mi novio me moduló y no le entendía a la mamá y dice, no, bueno, pues es que ahora así se dice, me cortó. En realidad, sí hubo un aprendizaje, tenemos que estar conscientes, pero lo hemos estado dominando. Y yo creo que algo muy importante decirle a la gente es que hoy día, si bien se está modulando en tiempo real a todo el horario del día, pero hay un tratamiento especial para el horario nocturno. Si quieres, platícanos un poquito de eso. Mira, nosotros, como todos los organismos del mundo, nuestros sistemas de distribución, nuestras tuberías de agua potable tienen fugas, ¿no? Y tienen fugas no visibles. Estas son las que no afloran, las que no podemos ver. Y son las más perniciosas porque pues, puede pasar años sin que las detectamos, causando pues, grandes pérdidas de volumen. Ahora bien, en una casa o una colonia residencial, en Monterrey y en el mundo en general, tenemos patrones de consumo muy definidos. En la mañana se usa mucha agua, mediodía tiende a subir, cuando se llega del trabajo también es cuando por regaderazos o por lavar o por cocinar aumenta el consumo de agua. Y de igual forma, a las 12, 1, 2, 3, 4 de la mañana, este consumo pues, tiende a cero, baja considerablemente. Esto causa que nuestras tuberías se presuricen. Y al tener fugas en nuestras tuberías, fugas no visibles, fugas que no se manifiestan en la calle, estas fugas empiezan a gastar más agua, empieza a salir más agua por la fuga, perdemos más volúmenes. Al bajar en este horario la presión a un aproximado de 1 kilo de presión, 10 metros columna de agua, seguimos teniendo pérdidas por fugas, pero las pérdidas son considerablemente menos. Si tú te vas a bañar a las 3 de la mañana, por lo mismo que nadie está usando el agua, no va a haber ningún problema. Puedes bañarte, puedes utilizar el servicio de agua en tu casa sin ningún problema. Sin embargo, esta consigna nocturna que le llamamos, o esta presión de noche, nos permite bajar muy considerablemente el agua que se utiliza en la noche, cuya una proporción muy considerable se debe a fugas, ¿no? Oye, y por ejemplo, si tú tienes una casa de 3 pisos o vives en un 4º piso en un departamento, ahí ¿qué se debe hacer? Mira, un 3er piso probablemente llegue el servicio, pero tú sabes, ahí yéndonos a un caso más extremo, un departamento, un edificio 5 pisos, 6 pisos, 8 pisos, ningún organismo del mundo tiene la obligación y es imposible darle la presión suficiente para que un edificio de 3, 4, 5, 6 pisos tenga agua o tenga presión en el último piso con las tuberías de la calle. Estos edificios tienen que tener sus propios sistemas hidroneumáticos, sus cisternas y instalaciones de manera tal que ellos hagan lo necesario para llevar agua a los pisos más elevados. Porque si tuviéramos una presión para llevar 8 pisos, pues estaríamos reventando las tuberías de las casas. Fíjate que una vez que me tocó dar una plática en el CONALEP, me dijo igual una maestra, me dijo, ay, es que agua y drenaje está muy mal. Vivía en San Nicolás. Y, ¿a qué te refieres? Yo vivo en un 5º piso y antes, con la presión de la calle, me bañaba muy bien. Y ahora solo se bañan bien hasta el 3er piso. Digo, bueno, pues precisamente ese es el problema. Si tú te bañas muy bien en un 5º piso, imagínate la presión con la que se baña la persona en el 1er piso, ¿no? Prácticamente es un hidromasaje. Entonces, ¿cómo le pedimos? Aunque tengas un regaderazo, que te duches, te bañes en 3 minutos, la pérdida de agua es innecesariamente alta, ¿sí? Así que, por un lado, obviamente, y por lado de cultura de agua, tenemos que pedirle a la población que sea consciente, pero también nosotros como organismos tenemos que darles una presión que sea suficiente para que se tomen, para que hagan sus necesidades y que pongamos una presión definida de manera tal que no gastemos agua de más. O sea, hasta un 3er piso sin problema. Sin problemas. Ya un 4º piso puedes comenzar a bajar la presión.
quinto, sexto piso necesitan un equipo hidroneumático. Y eso, hoy día todos los edificios, por norma de construcción, tienen que tener un equipo hidroneumático si tienen más de 4 pisos. Así es. Ahora, otro tema que hemos escuchado es que la gente nos dice de pronto, oye, pues en mi casa antes funcionaba bien el agua, pero ahora que se está modulando la presión, no sale suficiente agua. Y vemos que son casas muy antiguas. ¿Cuál puede ser ahí la problemática? Esto es muy interesante y se da, como bien mencionas, sobre todo en casas cuya construcción fue hace 25 años, 30 años. La mayoría de las casas, o más, claro, que son casas relativamente nuevas, ¿no? La mayoría de las casas tienen, por un lado, las más recientes tubería de cobre y las más antiguas tubería de acero galvanizado. El agua, como sabes, tiene ciertas sales minerales que son necesarias para ser potable, ¿no? El agua embotellada, el agua de la llave de agua y drenaje tiene sales necesarias para el consumo humano. Pero estas sales, pues, de cierta manera, y sobre todo en el galvanizado, en la tubería galvanizado, reaccionan y se van haciendo incrustaciones, que son los que a veces ahorcan el sarro. El sarro, exactamente. Y el fenómeno se acelera en el agua caliente porque el calor acelera las reacciones químicas y el proceso de corrosión. Así que muchas veces lo que pasaba, y acudimos a varias, tú lo recordarás, a varios casos, nos decían que no tenían presión en su casa, revisábamos nuestro sistema, tenía una buena presión el circuito, llegábamos a su casa, poníamos el manómetro, que es el instrumento para medir presión, en su medidor, tenían una buena presión, pero el problema era precisamente que sus tuberías estaban incrustadas. Y hay veces, y yo lo he notado en mi casa, no sé si a ti te ha pasado, que lo ves incluso en la cebolleta de la regadera, que se le comienzan a hacer unos pequeños aritos de sarro, ¿no? Y para ese tipo de situaciones, porque hay veces no tiene que ser toda la tubería, sino es finalmente por donde sale el agua, ya sea en el lavabo, muchas veces en el fregadero, el filtrito que hay o en la regadera. ¿Qué recomendamos en estos casos? Que en una de estas visitas que te comentaba, nos permitió muy amablemente la dueña de la casa pasar para medir el flujo, y solamente con limpiar el filtro del fregadero, de la tarja, el volumen prácticamente se duplicó, ¿no? Estaba lleno de sedimentos que pues, no permitían que saliera todo el flujo que podía salir. Y es el mismo caso con las cebolletas. Muchas personas las dejan en vinagre un rato para que se desincrusten. El tema es, de una u otra manera, tumbarle las incrustaciones, y con esto muy probablemente van a mejorar considerablemente el flujo que tienen. Y es muy sencillo, no es algo complicado ni costoso. Claro. Incluso también el tema de las incrustaciones, yo he notado que muchas veces, particularmente en los sanitarios, por ese sarro que se forma, que como tú dices, bien, el agua trae cierta cantidad de sales, ese sarro hace que luego lo que le llaman el sapito, ¿verdad? No cierre bien. Las fugas invisibles. Y luego se hace una fuga y luego se genera un círculo vicioso donde hay que pagar más agua, etcétera. Entonces es importante estar revisando de manera permanente pues, las regaderas, pues, para poderse bañar uno mejor, los lavabos, las tarjas, de vez en cuando quitar la tapita y para que el sarro o las incrustaciones que se puedan estar dando ahí desaparezcan, y cuidar sobre todo los sanitarios, porque tenemos muchos problemas de fugas en sanitarios. Sí, desafortunadamente son unas fugas que muchas veces nos tardamos en detectar y que gastan mucha agua de manera innecesaria. ¿Más o menos a qué horas comienza el horario nocturno? Anda del orden de las 11 de la noche a las 4 de la mañana en la mayoría de los circuitos. Okay. 12 a 4, 12 a 5, 11 a 4, 11 a 5. ¿Y durante el día también modulamos? Tenemos dos consignas, una de día y una más baja de noche. Y en el día no le bajamos conforme el horario. En el día procuramos, como están determinadas las presiones, las consignas, tenemos básicamente dos.
presión de día, que es la mayor parte, las mayores horas del día, y unas 5 horas en los horarios de madrugada, donde en verdad hay muy poca demanda. Este proyecto ha avanzado mucho, le falta todavía un poquito. ¿Qué zonas de la ciudad todavía no están con modulación? Hay varias zonas, hemos avanzado mucho en San Nicolás, en el sur, en Juárez, en Guadalupe, Santa Catarina nos falta, tenemos que avanzar, la del Valle también, San Pedro, nos falta avanzar en varias zonas. Es un proyecto en proceso, vamos avanzando, y una de las ventajas de esto que estamos haciendo, por supuesto, es la modulación de presiones, la cual pues ya platicamos al respecto, pero algo muy importante que no quisiera dejar de mencionar aquí es todo el proceso de digitalización que estamos metiendo en nuestro sistema de distribución. Tenemos no solamente las válvulas reguladoras de presión en estas instrumentaciones que estamos haciendo en los 3000 circuitos y en los macrosectores, sino tenemos medidores inteligentes, registradores de datos y elementos que nos permiten saber qué está pasando, ¿no? Y con esta información podemos hacer balances, por ejemplo, entre hacer un diferencial entre el agua que pasa por nuestro medidor del circuito y los medidores de las casas para un periodo determinado, vamos a decir un mes, y determinar cuáles son los circuitos donde más agua estamos perdiendo, ya sea por fugas, ya sea por errores de medición o ya sea por robo o clandestinaje. Entonces también nos ayuda a combatir las fugas. En todos los sentidos, claro. Generamos lo que le llaman en inglés Big Data. Tenemos cantidades increíbles de información que analizar y obviamente pues, la intención de esto es tomar las mejores decisiones, ¿no? Pues, tenemos el dilema económico en general es, pues, hay necesidades ilimitadas y recursos limitados y el caso nuestro pues, es lo mismo. Tenemos que usar nuestras cuadrillas para localización y reparación de fugas, nuestros medidores para reemplazo de medidores que marcan con error, nuestras cuadrillas para regularizar usuarios de la manera más asertiva, de la manera que más incidan en recuperar agua. Y esto lo podemos hacer en función de la información que tengamos. Y estamos en un punto donde tenemos mucha información, afortunadamente, y aún falta mucho que hacer. Pero no quisiera dejar de mencionar, nos acaban de nominar y ganar el premio en Madrid el mes pasado en el WEX 2024. Water and Energy Exchange es la edición 19 de este evento y ganamos el proyecto de innovación en Innovation in Digitalized Water Management, innovación en gestión digital del agua. ¿Por qué? Sí, por la modulación de presiones, pero sobre todo por toda esta información que por un lado nos ayuda a recuperar volúmenes por medio de la modulación, pero también nos da mucha información para tomar las mejores decisiones y gestionar el agua de una mejor manera. Y yo creo que algo bien importante es esto que nos ayuda a combatir las fugas, porque el agua que se nos fuga es un agua muy cara. Es un agua que ya la trajimos desde el Cuchillo hasta San Roque, luego la potabilizamos, luego la llevamos y que se esté fugando. Afortunadamente, nuestro porcentaje de fugas no es tan alto, es del orden del 13%. Quisiéramos bajarlo al 8, al 9, al 7% y lo lograremos poco a poco. Pero cualquier punto de recuperación o de disminución de fugas, pues es una gran ventaja para toda la población, porque eso nos permite llevarle agua a gente que hoy día está teniendo limitaciones en ese sentido. Y como bien comentas, 1 metro cúbico de agua o 1000 litros de agua perdidos en una colonia en fugas es mucho más y cuesta mucho más que 1 metro de agua de la presa. Claro. Así que tenemos que apretar. Tenemos estándares, no estamos lejos de los niveles europeos en cuestión de fugas. Sin embargo, pues sí hay mucha área de oportunidad que tenemos que hay, aprovechando las herramientas y la información que estamos generando, pues atacarla. Pues mira, Eduardo, yo te quiero agradecer por esta explicación. Espero que a todos nuestros usuarios les haya quedado un poquito más claro este tema de la modulación, porque sí es algo que ha generado controversia.
pero yo les quiero garantizar que estamos usando la mejor tecnología y que gracias a esto estamos logrando mejorar con creces el servicio de agua y drenaje de Monterrey a toda la ciudad y a toda la zona metropolitana. Muchas gracias. Hombre, gracias por la invitación, arquitecto. Muchas gracias.